Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y en este tiempo vamos a darle toda la gloria a nuestro amado Dios. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que este tiempo sea el mejor tiempo para aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Que sea el mejor tiempo para estar experimentando la plenitud del Espíritu Santo, para que podamos levantarnos como tus testigos en cada lugar que estemos, que a través de nosotros todas las personas enfermas puedan recibir la sanidad espiritual, pero también mental y física, a través de compartirles el Evangelio de Jesucristo. Padre, obra poderosamente en este tiempo, que estés quebrantando todo el poder de Satanás que viene con incredulidad, con temor, en el nombre de Jesucristo, que podamos estar experimentando tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, que en este tiempo podamos mirarte solo a ti, recibir la fuerza y el poder, y que podamos estar glorificándote. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y en este día vamos a compartir la preciosa palabra del Señor, que el Señor nos da por su gracia y que Él mismo, Él cumple. Por eso vamos a buscar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la preciosa palabra del Señor: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo. Gracias porque a través de ella tú nos das todas las respuestas por adelantado, que podamos aferrarnos a tu palabra, que podamos estar recibiendo esa sanidad que solo tú puedes dar, y que podamos levantarnos para que la luz del Evangelio esté resplandeciendo a través de nuestras vidas en cada lugar que estamos. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Estamos en un tiempo de gran crisis a nivel mundial. Es una crisis de la pandemia sanitaria, pero también es una crisis a nivel económico, es una crisis de las familias, es una crisis a nivel individual. Muchas familias están sufriendo, muchas personas están con temor, con ansiedad continuamente y no saben qué hacer. Por eso está aumentando la depresión, las adicciones, las enfermedades mentales, a niveles que nunca antes se había experimentado. La ciencia, que ha avanzado tanto y que es tan importante y necesaria, no puede dar verdaderas respuestas, ni tampoco los doctores, que están haciendo una labor tan importante, pero están limitados porque muchos de esos problemas, la mayoría, tienen un origen espiritual. Y ellos no conocen esa parte tan importante, ¿verdad? Quizás es la más importante. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando cuál es el verdadero origen de la mayoría de las enfermedades y, por supuesto, de todos los problemas y desastres. Por eso, ciertamente, Dios, por su gracia, nos ha llamado a cada uno de nosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor en Juan 15:16.
Él nos llamó por su gracia desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos escogió, Él vino a nuestras vidas y por su gracia Él obró en nosotros, nos regeneró a través del Espíritu para que pudiéramos poner nuestra fe en Jesús el Cristo y pudimos experimentar esa salvación tan grande. Pasamos de muerte a vida, de maldición a bendición. Nos convertimos por gracia de Dios en sus hijos. Y Él nos ha dado un mandato, una dirección, que estemos compartiendo este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, empezando en nuestras vidas, en nuestras familias, en el lugar donde estamos trabajando, estudiando, hasta lo último de la tierra. Pero podemos pensar que somos débiles, y es verdad. Podemos pensar que somos incapaces, y también es verdad. Humanamente es absolutamente imposible, pero la obra la hace Dios. Por eso en Cristo es absolutamente posible. Igual que estamos sufriendo esta crisis a nivel mundial, esto no es algo nuevo. A lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido muchísimas veces, y en cada tiempo de desastres Dios, por su gracia, siempre Él tenía preparado a sus evangelistas, a esos remanentes. Y aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, ellos tenían la respuesta y podían estar compartiendo el Evangelio y deteniendo esos desastres solo a través del Evangelio. Por eso José, que él experimentó una época de crisis a nivel familiar como hay ahora, ¿verdad? Cuántos problemas, desgraciadamente, en las familias. Pero a través del Evangelio de Jesús el Cristo, él pudo no solo salvar a su familia, sino también toda su época. Hubo otra época donde había problemas a nivel mundial, justamente por el imperio egipcio, que estaba llevando la maldición a todo el mundo. Porque la idolatría es el origen de los desastres. Pero allí Dios, por su gracia, también Él llamó a ese evangelista, ese remanente Moisés, que utilizó para quebrantar toda la idolatría, para poder también salvar su época. Y también hubo una época donde había desastres, desgraciadamente, en la iglesia. Y en este tiempo también, desgraciadamente, muchas iglesias están cerrando sus puertas, vendiendo los templos, y en países que son de raíz cristiana tradicional. Y ciertamente, en ese tiempo también Dios, por su gracia, llamó al evangelista Samuel, al remanente Samuel, que aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, orando, él pudo predicar este precioso evangelio y restaurar la iglesia. Hubo una época también de problemas en la sociedad, y estamos también viviendo ahí, ¿verdad? Hay graves problemas a nivel social, por ideologías partidarias. Pues hay países divididos, pero a punto que se pelean entre las familias, que no se hablan por sus ideologías, ¿verdad? Es un engaño de Satanás. Y la sociedad la forman las familias. Pero en ese tiempo Dios llamó a David, ese evangelista que también, aferrándose al pacto de Jesús el Cristo, con esa plenitud del Espíritu Santo, Dios lo utilizó para dar sanidad a esa época. Luego se levantó una época de idolatría, y también estamos ahí. Hay gran idolatría en este tiempo, no solo a las imágenes religiosas, sino la idolatría significa poner algo o alguien en primer lugar en nuestras vidas que no es Dios. Solo el primer lugar le pertenece a nuestro amado Dios. Pero cuando ponemos a alguien o algo en primer lugar, estamos haciendo idolatría. Y en este tiempo, muchas personas están haciendo idolatría ¿a qué? A las pantallas, ¿verdad? Están haciendo culto muchísimas horas delante de las pantallas, ¿verdad? Es realmente casi su Dios en minúscula. Y ciertamente
vienen desastres siempre a causa de la idolatría, porque Satanás obra. Pero en ese tiempo Dios le llamó a Eliseo, el remanente Eliseo, que también hizo ese movimiento en Dotán, el movimiento de la palabra, el movimiento del Evangelio, que pudo quebrantar esa idolatría. Un tiempo también de gran crisis en la nación, que fue el tiempo del remanente Isaías, donde también él restauró, Dios a través de él, el pacto de Jesús el Cristo. Y en la época de Pablo era una crisis para el futuro. Y en el futuro, también nuestro futuro, como muestra la palabra, cada vez va a ser más difícil. Pero Dios, como a Pablo lo utilizó, también en este tiempo nos ha llamado, nos está utilizando y nos va a utilizar grandemente en esta época. Son los evangelistas que Dios ha llamado. Y no sean engañados, no piensen que ¿yo cómo voy a poder hacer la evangelización? Dios la hace. Dios lo tiene todo preparado como nos muestra en su palabra. Por eso ciertamente lo más importante es que yo entienda por qué, cuál es la razón por la cual tengo que estar entregando mi vida para Jesús el Cristo. ¿Por qué tengo que estar entregando mi vida para la evangelización mundial, para predicar este precioso evangelio? En el pasaje de hoy aparece el evangelista Daniel. Él estaba también en un tiempo de gran crisis, una dificultad. Los asirios, los babilonios, habían totalmente derruido Israel, habían derruido Jerusalén, las murallas, el templo incluso, y había llevado cautivos, entre ellos a Daniel, allí a Babilonia. No era fácil, ¿verdad?, estar sin su familia, estar en un país totalmente distinto, un país totalmente idólatra, habiendo destruido tu nación. Era una situación límite. Pero Daniel, él ciertamente era una persona del pacto. Él se aferraba 24 horas al Evangelio. Él conocía muy bien que Jesús era el Cristo, y tomando el pacto, él oraba 24 horas. Como muestra en Daniel 6:10, era una persona que disfrutaba realmente el secreto de la oración 24 horas. Por eso se presentó delante de él una crisis, un dilema. Querían obligarlos a comer la comida del rey, que era una comida idólatra. Antes de comerla, la habían ofrecido a sus falsos dioses. Entonces tenía ese dilema: o comer, no dar problemas, comer de esa manera, pues humanamente, pues sería, podemos pensar que mejor, ¿verdad? Así podría ascender, podría ser una persona considerada. Mejor no dar problemas humanamente. O no comer, o no comer. No comer significaba que podrían haber problemas. ¿Qué problemas podrían haber? Podía perder su vida. Estaba entregando su vida si decidía no comer. Pero dice en el versículo 8 que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, él tomó una decisión que realmente estaba entregando su vida. Él decidió por el Evangelio. Él decidió solo Cristo, solo la evangelización del mundo. Y ciertamente tenemos que ver dónde estamos entregando nuestras vidas, cuál es la razón para vivir. Es algo que tenemos que estar chequeando delante del Señor. ¿Para qué estoy entregando mi vida? La vida es algo que pasa muy rápido, ¿verdad? El tiempo pasa rapidísimo y ciertamente tenemos que estar mirando delante del Señor cuál es la razón por la cual estamos viviendo. Yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como el evangelista Daniel, sus vidas sean para entregarlas solo para el Evangelio, solo para la evangelización mundial. ¿Por qué el evangelista Daniel pudo estar entregando su vida? ¿Por qué pudo tomar esa decisión tan importante? Había una razón, él conocía la razón. Conocía por qué realmente las personas están sufriendo.
Él conocía muy bien que las personas separadas de Dios, aunque den una apariencia de que la vida les funciona bien, están sufriendo sin Dios, sin esperanza. Él conocía muy bien, conforme a la palabra, que las personas separadas de Dios van abocadas al desastre en este mundo, pero desgraciadamente también eternamente. Recuerdo una persona muy allegada a mi familia, que desde niño, cuando visitábamos su casa, siempre estaba trabajando, estaba siempre ausente y pues realmente nunca lo veíamos, ¿no? Siempre estaba trabajando, trabajaba en una empresa importante, tenía un buen cargo, pero era muy diligente, él quería esforzarse siempre en su trabajo y estaba constantemente en el trabajo. Pasaron los años y era igual. Las pocas veces que lo veíamos, siempre estaba cansado, ¿eh? Me acuerdo, estaba en una silla cansado. Claro, trabajaba tanto, ¿no?, que las pocas veces que lo veíamos estaba cansado, ¿no?, de tanto trabajar. Y, por supuesto, el que trabaja, pues prospera, ¿verdad? Y él fue prosperando y fue subiendo de cargos y llegó un tiempo donde incluso hizo una empresa familiar, una empresa de comidas, y la verdad, lo hacían muy bien. Entonces, de repente se encontró con más trabajo, ¿verdad? Porque encima funcionaba muy bien esa empresa y fue un gran éxito, la verdad, eran especialistas. Entonces fueron pasando los años y siempre más trabajo, más trabajo. Y llegó el tiempo que se tenía que jubilar y vendió, esa empresa familiar la vendió por un precio grandísimo porque la verdad funcionaba muy bien y decidió hacer un viaje de despedida. Por fin dejaba de trabajar, por fin ya iba a poder estar disfrutando de toda la ganancia, de todo el fruto de su esfuerzo. Y hizo un viaje a otro país, invitó a todos sus hijos, les pagó la estancia, por supuesto el pasaje, y era como una fiesta de despedida, ya por fin terminaba su tiempo de trabajador, ¿no? Ahora iba a disfrutar. Entonces, en ese viaje, incluso entregó una gran suma de dinero a cada uno de sus hijos. Era algo muy bonito. Pero de repente nos llamaron. Se murió de repente, se murió. Nos quedamos en shock. Fue algo tremendo, ¿verdad? Tanto trabajar toda su vida, dando su vida por el trabajo, por levantar la economía, que no es que sea nada malo, ¿verdad? Pero realmente eso no es lo más importante. Aunque estemos realmente con mucha economía separados de Dios, ciertamente vienen desastres continuamente. Y lo que hemos traído a este mundo es lo que nos vamos a llevar físicamente, ¿verdad? Por eso Daniel, él conocía la razón. Sabía que, separado de Dios, uno está en pecado, está controlado por Satanás. Él conocía Génesis 3, el hombre separado de Dios está viviendo en el yo, pensando que él es autosuficiente, independiente, pensando que es Dios. Quiere que todo sea a su manera. Pero eso es fracaso, como nos muestra la palabra. También viven separados de Dios, como dice Génesis 6, buscando lo carnal, lo material. Están viviendo, entregando sus vidas en esas cosas que realmente, si ponemos eso en primer lugar, vamos totalmente al fracaso. Como muestra Génesis 6, vino el diluvio, ¿verdad? No funciona. Ni tampoco Génesis 11, que es la torre de Babel, que eso lo que nos está enseñando es el falso éxito. Y la gente quiere poder, fama, pero aunque lo consiga, es un fracaso si estás separado de Dios, porque igual Satanás te deja subir muy alto. ¿Para qué te deja subir muy alto? Para luego que la caída sea más fuerte. Y la torre de Babel fracasó, porque el éxito sin Cristo es un falso éxito. Ciertamente, Daniel conocía muy bien esa situación, y él conocía también que las personas en ese estado, por supuesto, no son felices y no se quedan quietos, ¿verdad? Porque todos queremos ser felices. Por eso intentamos buscar salidas, caminos, para intentar solucionar nuestros problemas, pero Satanás durante siglos
Él, a través de la cultura, ha puesto respuestas que son falsas, son engañosas, que llevan todavía a un fracaso más grande. Y eso lo encontramos también en su palabra, en la palabra de Dios, que es la verdad. Hechos 13, la brujería; Hechos 16, la adivinación; Hechos 19, la religión, la idolatría. Y realmente, en todo el mundo donde hay personas, todo eso está, ¿verdad? Hay adivinos, hay brujos, brujas, hay idolatría. Es algo totalmente globalizado. ¿Cómo puede ser? Por supuesto, es la obra de Satanás. ¿Para qué? Para hurtar, matar y destruir, como dice en Juan 10:10. Esa es la función, la estrategia de este Satanás. Y la gente, como está sufriendo, pensando que esas cosas, que las conoce desde niño, ¿verdad?, que lo hacen sus tíos, sus abuelos, es algo que se ha criado, se ha grabado, se ha enraizado. Por eso, al tener un problema, pues va a ese brujo, a ese adivino o a ese ídolo, pensando que detrás está Dios, pero no sabe que todo eso Dios, como nos muestra su palabra, lo aborrece. ¿Por qué? Porque detrás de todo eso está Satanás y los demonios. En 1 Corintios 10:20 habla claramente que detrás de esos ídolos está Satanás y los demonios. Y en Éxodo 20:4 y 5 dice que por hacer idolatría viene maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso, personas que están haciendo idolatría, aunque es por ignorancia, de repente un día le viene una enfermedad desconocida. O un día hay un accidente familiar, muere alguien. ¿Y qué dice la gente? Qué mala suerte, ¿no? Bueno, la vida es así. Pero no, esa no es la vida original que Dios tiene para nosotros. La suerte no existe. Todo lo que ocurre tiene un porqué, pero por supuesto, solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra el por qué ocurren las cosas. Y la gente vive atrapada en esa cultura de oscuridad. ¿Y su estado personal cuál es? Es terrible. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente separada de Dios está totalmente dominada por Satanás. Y en ese estado empieza a tener problemas espirituales porque hace idolatría. Y vienen problemas mentales. El odio, el engaño, la depresión, la mentira, la manipulación, obsesiones, adicciones, esquizofrenia. Hay, desgraciadamente, muchísimas enfermedades mentales, pero su origen es espiritual. Por eso la ciencia, que tiene esa parte tan buena, no puede dar verdadera respuesta. Y al tener problemas mentales, si una persona está preocupada 24 horas, ¿qué ocurre? Tu cuerpo se enferma y vienen problemas físicos. Pero luego no termina ahí. Cuando uno muere, dice en Hebreos 9:27, que hay un juicio y dos destinos, y las personas en ese estado, desgraciadamente, van una eternidad al infierno. Y esa maldición es lo que traspasan a la siguiente generación, es decir, es la herencia que van a dejar a sus hijos sin poder evitarlo por ellos mismos. Por eso Daniel, el evangelista Daniel, sabía muy bien. Él sabía la razón, sabía que su pueblo había dejado de aferrarse al pacto de Cristo, había dejado el evangelio, por eso vino desastre y destrucción. Él sabía muy bien que habían dejado la evangelización, las misiones, por eso Dios permitió esa situación para que ellos fueran a Babilonia. ¿Por qué? Porque había que evangelizar, había que hacer las misiones en Babilonia, había que predicar el evangelio para sacarlos de toda la idolatría. Por eso el evangelista Daniel sabía la razón y él pudo determinar por el evangelio. La razón de dar su vida era solo Cristo, solo la evangelización del mundo. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra podamos tener la misma razón que Daniel para entregar todas nuestras vidas para el Señor. ¿Cuál era la razón para dar su vida? Por supuesto, solo Jesús el Cristo. En la palabra de Dios, en Génesis 3:15, aparece el protoevangelio.
Ahí habla de la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Nada más el hombre pecar, Dios por su gracia, por su misericordia, habla la solución. Solo Jesús el Cristo, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y vemos en Hechos 12 que él llama a Abraham, le hace salir de Ur de los Caldeos, que es un lugar idólatra. ¿Para qué? Justamente era para cumplir ese pacto de la simiente de la mujer. Por eso en Génesis 12, versículo 3, dice: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego salió de la descendencia de Abraham más adelante David. Y por supuesto, en Isaías 7:14, el mismo profeta Isaías, de parte de Dios, está hablando de Emmanuel, Dios con nosotros, esa simiente de la mujer, Dios mismo que se haría hombre para realmente estar con nosotros, para entregar su vida por nosotros, para poder salvarnos. Y ciertamente ese pacto se cumplió en el Nuevo Testamento, y aquel verbo se hizo carne. Juan 1:14. Vino la simiente de la mujer. Esa simiente que es de Dios, a través de una mujer virgen que es María, vemos que Dios se encarnó, y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Como un hombre había pecado, un hombre tenía que pagar, pero desde Adán todos los hombres nacen con el pecado. Por eso dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Por eso Dios mismo se tuvo que encarnar, y Él fue el único hombre después de Adán que nació sin pecado original, y durante toda su vida no cometió pecado de acción ni de omisión. Él era justo, y el justo dio su vida en la cruz por los injustos. Él es Jesús, Salvador, y Él cumplió en la cruz su profesión, Cristo, que significa el ungido, aquel que el Espíritu Santo estaba sobre Él para cumplir esos tres oficios. ¿Cuáles son los tres oficios que cumplió Jesús el Cristo en la cruz? Como estábamos separados, Él vino como el verdadero profeta y nos mostró el único camino para regresar a Dios. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como estábamos en pecado y no podíamos salir del pecado, Jesús el Cristo, como el verdadero sacerdote, al derramar su sangre en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos liberó del pecado. Y como estábamos bajo el poder de Satanás y por nuestras fuerzas es absolutamente imposible salir de su poder, Jesús el Cristo, como el verdadero Rey en la cruz, venció a Satanás. Por eso, Él en Juan 19:30 dijo: consumado es. Ya cumplió todo perfectamente. Él es la simiente de la mujer que vino y aplastó la cabeza de la serpiente. Por eso murió y al tercer día resucitó. Esa es la evidencia de que Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Por eso ciertamente esa es la única manera, la manera de Dios, la única respuesta para que las vidas, las familias, las naciones puedan estar saliendo de la destrucción. Y Daniel lo conocía muy bien. Por eso su vida era solo para Jesús el Cristo, para proclamar este precioso evangelio. Y nosotros también tenemos que entender, como dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, solo en el glorioso nombre de Jesús el Cristo. Y en Él somos hijos de Dios. Por su gracia, al poner nuestra fe en Jesucristo, y tenemos esa identidad, esa autoridad que Él nos ha dado. Y cada día, cuando estamos aferrándonos al pacto de Cristo y proclamando su nombre, donde estamos, su reino se establece. La oscuridad es quebrantada. Dios envía a sus ángeles. Por eso, ciertamente, a través de la oración, vemos cómo se levantan las obras del reino de Dios. Y esa es la misión que tenemos. Por eso, Daniel el evangelista, él se aferró, dio su vida solo para Jesús el Cristo. Y él sabía que su vida era para cumplir esa misión. Si Dios le llevaba a Babilonia, era
porque Dios tenía un plan. Todo lo que nos ocurre, nuestro pasado, la ocupación que tenemos, el talento que Dios nos ha dado, todo tiene una razón. Dios tiene un plan a través de eso. Dios quiere utilizarlo para cumplir esa misión que Él tiene para nuestras vidas, para ser testigos, para proclamar el Evangelio. El pasado dentro del Evangelio es una plataforma para predicar el Evangelio. Yo conozco personas que tenían problemas de adicción a las drogas, conocieron a Jesús el Cristo, fueron salvados y sanados. Hoy en día son pastores que están proclamando como testigos el Evangelio de Jesús el Cristo y están ayudando especialmente a muchas personas que tienen adicción a las drogas. Ellos son testigos, ¿verdad? Porque el Señor los ha sacado de ahí, les ha dado una nueva vida. Por eso ciertamente el pasado es algo que Dios utiliza dentro del Evangelio para cumplir la misión. También nuestros talentos. A través del talento Dios nos lo ha dado para que teniendo esa fuerza espiritual podamos especializarnos y a través de ese talento podamos ser testigos, proclamar el Evangelio. Vemos como John Wanamaker, él era una persona que era un trabajador en una tienda que vendía ropa, pero él oraba y ciertamente Dios le dio sabiduría para poder hacer los centros comerciales. Él fue el inventor de los centros comerciales. Dios le dio esa sabiduría y él se dio cuenta que juntando esos negocios, que en ese tiempo cada negocio estaba a una punta de la ciudad, juntando todos los negocios en un edificio era mucho más cómodo y atractivo para los clientes. Por eso Dios le dio esa gracia, esa sabiduría a través de su talento para levantar los centros comerciales, y él fue un grandísimo empresario. Por eso, a través de eso, él fue testigo de Jesucristo, utilizó su talento. Y también la ocupación. A través de la ocupación que tenemos, uno puede ser trabajar en una fábrica, pues a través de su ocupación puede hablarle a sus compañeros. Otro puede ser empresario, pues es más fácil que un empresario le pueda dar testimonio a otro empresario con el Evangelio. Por eso ciertamente tenemos que estar viendo cuál es la misión que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y Daniel lo entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque él estaba 24 horas dentro del Evangelio, 24 horas dentro de la oración. Por eso cuando le vino esa crisis, ese problema, donde tenía que decidir si comía la comida idólatra o no, él propuso en su corazón no contaminarse, porque sabía que en esa crisis, si se aferraba a Cristo, Dios iba a utilizar eso para proclamar el Evangelio. Y si de verdad estamos creyendo el Evangelio, si estamos de verdad creyendo en el poder de la oración, cuando vengan crisis, dificultades a nuestra vida, vamos a ver que ciertamente Dios tiene un plan con eso. No es un problema, es una respuesta, es una oportunidad que Dios nos va a dar para proclamar el Evangelio. Por eso, nada más decidir, en el versículo 9, Dios dice que Él cambió el corazón del jefe de los eunucos, le permitió que durante 10 días Daniel y sus amigos solo comieran legumbres, y luego los chequeó y su aspecto, dice, era mejor que los otros jóvenes que habían comido la comida del rey, la comida idólatra. Por eso Dios dio respuesta. Si estamos apostando por el Evangelio, si estamos entregando nuestra vida, ciertamente Dios va a dar respuesta. Dios va a utilizar esa crisis para que su nombre sea proclamado. Por eso ciertamente Daniel, que entendió la razón para entregar su vida, que cada día 24 horas estaba tomando la palabra, meditando la palabra, 24 horas orando, Dios le dio una sabiduría superior, y cada vez que había una crisis, él a través de la oración se levantaba como un testigo y daba respuesta. ¿Cuál era el resultado? Que 4 reyes de manera consecutiva pudieron conocer que Jesús es el Cristo a través de Daniel. Ellos hicieron edictos para que proclamaran el Evangelio a todo el imperio.
Dios lo utilizó grandemente y también Dios por su gracia nos va a utilizar de la misma manera. Por eso, lo más importante es que tomemos esa conclusión, esa determinación que pudo tomar el evangelista Daniel. ¿Cuál es la razón para entregar mi vida? Yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que la razón para entregar toda su vida sea para predicar este evangelio de Jesús el Cristo, para cumplir esa evangelización mundial. Si estamos aferrándonos a ese pacto, Dios va a utilizar grandemente nuestras vidas, va a abrir camino donde no lo hay. Dios nos va a levantar como esos testigos para que la luz de Cristo a través de nosotros esté quebrantando toda la oscuridad. Nada más tomar esa decisión, aunque parecía pequeña, pero era tan importante, Dios levantó grandes obras. De la misma manera, si nosotros estamos determinando en este día, por el Evangelio, por la evangelización, aunque sea en algo pequeño, Dios va a levantar también grandes obras a través de nuestras vidas. ¿Cuál era el secreto del evangelista Daniel? En Daniel 6:10, ahí aparece. Dice que él, como solía hacer antes, 3 veces al día, de manera marcada, mirando hacia el templo, hacia Jerusalén, él daba gracias a Dios, él oraba. Él tenía ese método de las 24 horas. La oración marcada. En ese tiempo podía cerrarse a la palabra 24 horas, podía orar 24 horas estando en el campo. De esa manera él era testigo 24 horas. Y a través de él, Dios mismo levantaba esas obras del evangelismo. Ciertamente, Dios le ha llamado también en este tiempo como esos evangelistas. Alrededor suyo hay personas que están sufriendo, hay personas enfermas, desanimadas, personas que no tienen dirección, personas con problemas mentales. Dios nos ha dado una palabra muy importante. Somos guardas espirituales, somos doctores espirituales, somos embajadores de Cristo. Él cumple esa palabra. Por eso, como el evangelista Daniel, que puedan determinar, que estén determinando primeramente a tener ese tiempo de oración marcada para poder entrar en la palabra las 24 horas. De esa manera ya podremos disfrutar esa oración 24 horas y ciertamente Dios cambiará nuestro estado espiritual y nos levantará como cumbres espirituales, como testigos, para durante 24 horas estar alumbrando la luz de Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque nos has llamado en este tiempo de crisis, igual que llamaste al remanente Daniel. Que podamos estar entendiendo cuál es la razón para entregar todas nuestras vidas, como Daniel, que podamos entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos para el Evangelio, para la evangelización mundial. Padre, bendice poderosamente cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas con poder cada una de las familias que representamos. Levanta con poder cada uno de los países hispanos, que a través de ellos se levante este movimiento del evangelismo bíblico. Padre, levanta tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar el Evangelio de Jesús el Cristo hasta lo último de la tierra, y que el Señor venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esa determinación que por gracia de Dios pudo estar tomando el evangelista Daniel. Que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, tenemos el tiempo del culto. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.